prepararnos a continuar lo que estamos desarrollando a lo largo de este año y que lleva por título Predicando como Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 5. Y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, en este tema que estamos desarrollando, quisiera compartir con ustedes este mensaje que lleva por título Varón de fe sin fe. Este es el mensaje que quisiera compartir con ustedes para que aprendamos a nunca separarnos del Señor nuestro Dios por encima de las circunstancias que estemos viviendo. Varón de fe sin fe. Habíamos visto que mi Señor Jesucristo es el Dios de orden. Nació como había sido profetizado. A los 8 días fue circuncidado y presentado al templo. A los 12 años cumplió la bar mitzvah, que es la primera vez que lee públicamente la Torá. Y amados queridos, como judío que era este niño, creció siguiendo las enseñanzas de los rabinos, aprendiendo la Torá y siguiendo el ejemplo de su padre terrenal José, siendo un carpintero. Y a los 30 años, antes de iniciar nada, antes de predicar, antes de servir, primero se bautizó, dejándonos ejemplo del orden y de las cosas establecidas por Dios. Y luego de eso fue llevado al desierto, donde fue tentado 40 días y 40 noches. Después de eso, venciendo a Satanás en el desierto, ahora se dispone a predicar. Pero antes de predicar, hay un personaje del quien tenemos que hablar en esta mañana. ¿Listos con Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable? Guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, vamos a aprender, amada Betania. Vamos a enriquecer nuestro conocimiento y vamos a deleitarnos en el poder de la palabra de Dios. Escucha. Mi Señor Jesús, antes de empezar a predicar y a enseñar, nos cuenta el Evangelio que su pariente Juan el Bautista estaba preso. Ya estaba mi Señor Jesucristo, mientras Él estaba en el desierto, al pobre Juan lo encarcelan y lo meten preso. Y vamos a poner este orden para entender. Y escúcheme, de pronto usted dice, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con Betania? Demasiado. Porque Juan el Bautista fue el que se encargó de preparar el camino del Mesías, y nosotros como Iglesia Bautista Betania tenemos que preparar el camino del retorno del Mesías. Y eso es lo que ahora no se predica, y por eso mucha cuidado y mucha atención a lo que vamos a aprender en esta mañana. Vamos a leer en Mateo capítulo 4 versículo 12 esto que está escrito y dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El contexto nos enseña que él ya se había bautizado, había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto 40 días y 40 noches, y antes de predicar, él escucha que este pariente de él estaba preso. La pregunta del millón es: ¿quién era Juan el Bautista? ¿Y por qué se llama Juan el Bautista? ¿Y por qué nosotros nos llamamos la Iglesia Bautista Betania? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era este hombre? Bueno, ¿dónde fue sus estudios? Esto es importante que usted sepa. Uno de los hallazgos más grandes dentro de la teología bíblica ocurrió más o menos en los años justamente recién, 1950, 1960, que fue el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en Qumran, en Israel. Unos beduinos habían perdido unos cabritos, y buscando unos muchachos, esos cabritos, viendo que había un hueco así en la montaña, coge una piedra y la lanza, pero al sonar se oye como que se quebró una vasija. Estos muchachos se acercan a ver y encuentran unas vasijas grandes, y dentro de esas vasijas unos rollos. Hacía frío esa noche y muchos de esos rollos lo usaron para calentarse y los quemaron. Y después fueron a ver cuánto les daban. Hermanos queridos, y esto era uno de los hallazgos más importantes dentro de la arqueología bíblica. Y bueno, se encontraron rollos o copias de más de antigüedad, 2000 años de antigüedad, y encontraron partes completos del libro de Isaías y partes de la Biblia, y entre ellos, hermanos queridos, una norma y una regla de un grupo que vivía en ese tiempo en el desierto, que era de la tribu de los esenios.
¿Quiénes eran los esenios? Esenios eran judíos radicales que estaban hartos de la podredumbre de la religión judaica. Los fariseos se habían vendido a Roma, y como ellos ya vieron que no era pura la esencia, abandonaron Israel y se fueron al desierto. Estos eran los esenios, gente muy radical y muy deseoso de mantener puro el mensaje de la palabra de Dios. Entre ellos están los manuscritos. Había un maestro cuyo nombre era Juan. Si usted conoce algo de Biblia, quiero que usted me diga a mí, ¿dónde en el Antiguo Testamento se bautizó alguien? ¿Dónde en el Antiguo Testamento venía algún profeta a decirle: arrepiéntanse y déjame bautizarte en agua? No lo vas a encontrar en ninguna parte. De pronto usted puede pensar, ¿y Naamán? Bueno, Naamán, ese fue solito 7 veces a zambullirse al Jordán. No tiene nada que ver con ser bautizado. Claro que también se habla espiritualmente que ellos fueron bautizados cuando atravesaron, hermanos queridos, el Mar Rojo, cuando estaban escapando de Egipto. Pero la realidad de las cosas es que los esenios, ellos tenían una práctica, un ritual de pureza, y ellos utilizaban el agua para poderse desinfectar y limpiar sus impurezas a través del bautismo. Juan fue uno de los que se creció, aprendió con esta tribu de los esenios. Y ahora escuche, su venida al mundo y su propósito estaba profetizado. Él no vino de casualidad. Escúcheme, usted que está aquí el día de hoy está vivo. Usted no es una casualidad o una coincidencia o un caliche en el condón de su papá. Usted está aquí es porque a Dios le dio la gana que usted naciera, porque Él tiene un propósito espectacular para tu vida, como lo hizo con Juan. Mucho antes de que Juan fuera concebido, ya el profeta Isaías anunció que este niño tenía que nacer. Y en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, vamos a leer justamente esto. Y así está escrito, y leo. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El propósito de este niño era preparar el camino del Mesías. Betania, escucha bien. Ahora nosotros, la iglesia, tenemos nuevamente que preparar el camino para el retorno del Mesías. ¿Y cómo hizo Juan para preparar este camino? Vamos a conocer un poquito de la concepción, el nacimiento y el crecimiento de Juan. Escúchame, su nacimiento fue un evento milagroso. Al igual que Isaac con Abraham y Sara, los padres de Juan el Bautista también estaban viejitos y no podían concebir. Y vamos a leer esta historia milagrosa en el libro de Lucas capítulo 1 del 13 al 25. Escrito está, y leo de la siguiente manera: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
Ya Zacarías era viejo y su esposa Elizabeth ya había cesado la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba, ya le había dado la menopausia, a Zacarías el andropausia, y los dos, ahí hermanos queridos, no había forma de que queden embarazados. Pero vean, nuestro Dios nunca deja de impresionarnos, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y las cosas que Dios hace, hermano, cristianos, escúcheme, cualquiera que le diga a usted que ser cristiano es aburrido, ese jetón es un religioso, no es cristiano. Ser religioso es lo mismo todos los días, pasa lo mismo. Ser cristiano es ver operar a un Dios con unas cosas asombrosas cada día, hermano. Cada día Dios nos asombra con su poder. Y lo más lindo, de pronto tú que tienes un problema, escúchame, tú sabes que Dios lo va a hacer, pero lo espectacular es que tú no sabes cómo Dios lo va a hacer. Eso es lo lindo. Zacarías y Elizabeth sabían que iban a tener un hijo, pero nunca pensaron que cuando los dos eran momias iban a poder tener hijos, hermano. Imagínate eso, un viejito. Oye, hermano, señores de la tercera edad, cuarta edad y que ya están robando oxígeno, escúchame. Lo más lindo de estar en la presencia de Dios es que cuando tú estás en la presencia de Dios, no necesitas Viagra, no necesitas nada de esa estupidez, hermano. Usted necesita la presencia del Espíritu Santo y va a ver cómo el Señor te da el deleite hasta el último día de tu existencia. Eso es lo que pasó con este hombre. Tenía religión, tenía tradiciones, hasta el momento que estuvo en la presencia de Dios. ¿Con qué fuerza habrá salido, hijito, que la vio Elizabeth? Mamacita, qué buena, venga para acá, te voy a enseñar algo. Y ya conocemos la historia. Y escucha esto, amados míos. Durante el tiempo de gestación, desde antes de nacer, el embarazo de Elizabeth, de su bebé Juan, sirvió para fortalecer la fe de María de su concepción. Dios hizo las cosas y Dios no lo hace por coincidencia, casualidad. Dios permitió que esto fuese así, porque cuando Elizabeth estaba de 6 meses de embarazo, el embarazo de Elizabeth, de su bebé Juan el Bautista, sirvió para fortalecer y para rectificar la fe de María, que ahora también estaba embarazada. Quiero que tú entiendas algo, amados. A veces el problema que tú tienes no es para que tú te desesperes, sino para que las personas que te rodean, que no conocen de Dios, vean el poder de Dios obrar en tu vida, y esa enfermedad y esa necesidad después pueda ser para fortalecer la fe de otro que está atravesando la misma necesidad que tú. Elizabeth, hermanos, yo no sé qué era más vergonzoso para Elizabeth: no haber tenido hijos, o ya de viejita andar como niña africana con una panzota. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido más vergonzoso? ¿No haber tenido hijos nunca? ¿O ya siendo vieja quedar embarazada? Bueno, todo depende de cómo tú ves las cosas. Yo creo que Elizabeth tiene que haber lucido en su vejez esa panzota con tanta complacencia para decir: vea, el poder de Dios en mi vida echó las igualadas. ¿Qué te pasa? ¿Qué creías, que iba a ser un tronco seco que aunque me rieguen no crece nada? Para que tú veas, mi marido, ¿ves? Viejito pero garañón, y véame, el poder de Dios ahora a mi vejez me hizo tener lo que en mi juventud nunca tuve. Porque acuérdate, Dios es eterno. Y aunque usted tenga personas, mujeres que están acá y piensan que ya porque son viejitas no tienen poder, hijas mías, ponte en la presencia de Dios. Eso no quiere decir que vas a quedar embarazada a los 90 años. Y si lo tiene, bueno, milagro de Dios. Y ese bebé algún propósito de tener aquí en la vida. Y escúchame, amados míos, vamos a leer Lucas, capítulo 1, 34 al 38. Ahora el ángel se presenta a María y le va a decir: para que tú creas en la palabra de Dios, ve donde tu parienta, ella también está embarazada en su vejez. Leo Lucas 1, 34 al 38. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, si mi parienta de vieja puede tener hijos, eso quiere decir que yo, siendo virgen, también puedo concebir, porque nada es imposible para el Señor nuestro Dios. Y escúchame, durante el tiempo de gestación, Juan brincaba de alegría al oír quien sea hablar de Jesús, y eso llenó del Espíritu Santo a Elisabet. Esta parte es fantástico. Mamitas, quiero que ustedes entiendan, y que la vida de Juan les enseña a ustedes, mujeres, que aún su bebé estando en su vientre, ellos también pueden recibir el mensaje de salvación y del conocimiento de la palabra de Dios. Mamitas que están embarazadas, léale a sus hijitos: papá, no hay nada más romántico, más sexy, más increíble que en esa panza preciosa de su esposa usted le comience a leer la palabra de Dios. Y ustedes de pronto van a decir: ay, pastor, eso es una estupidez, los niños no escuchan. Imagínense que a veces uno tiene que gastar tantos millones de dólares para rectificar lo que dice la Biblia. Aquí te va a enseñar la Biblia que Juan, el pequeñito Juan de 6 meses, va a escuchar la voz de María, y vean lo que ustedes pasan. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 1, 39 al 45, escrito está, y leo así. Lucas, capítulo 1, 39 al 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Imagínate. Y qué hermoso, mamita, papito, ustedes que están acá y tienen a sus hijos y han concebido hijos, que es el pequeñito, así como Juan el Bautista, apenas se escucha de Jesús, ya quería nacer, es decir: déjame predicar y decirle al mundo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa clase de niños es lo que necesita Betania: niños apasionados, niños enamorados, niños entregados a Dios, queriendo predicar: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Prepárate, Betania, porque Cristo viene pronto. Ahí está Juan, listo. Desde pequeñito, desde antes de nacer, ya quería preparar ese camino para el Mesías prometido que tendría que llegar. Y escúchame, y su nacimiento hizo que su papá hablara y fuese lleno del Espíritu Santo también. Mira de cuánta bendición puede ser una criatura cuando usted la concibe con el propósito de adorar al Señor tu Dios. Acuérdense que Zacarías había perdido el habla, pero ahora va a nacer este bebé. Y cuando Zacarías toma el bebé en sus manos, ahora vas a ver lo que pasa. Y lo increíble, ¿no? La tradición judía, esto es algo que ustedes deben de saber. ¿Por qué al primer hijo siempre se le quiere poner el nombre del papá? ¿Por qué? Una tradición judía. La tradición judía era que el primer varón de la casa se llame como el papá. Nosotros acá en Latinoamérica llamamos al primer hijo con el mismo nombre Junior, ¿verdad? Junior. ¿De dónde sale esa costumbre? De los judíos. Cuando nace Juanito, todo el mundo lo llamaba Zacarías, ¿verdad? Zacarías. Y Zacarías le dice: no, señor, se va a llamar Juan. Y ya me imagino la vieja zapa: Juan. Juan, ¿por dónde Juan? ¿Quién se llama Juan? Aquí hay
gato encerrado. Mire esto. Vamos a ver qué viejas zapas existieron todo el tiempo, hermano. Vamos a ver en la palabra de Dios, Lucas, capítulo 1, leemos del 57 al 68. Lucas 1, 57 al 68 escrito está: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellos su misericordia, se regocijaron con ella. Cumpliendo la palabra del ángel. Acuérdense que el ángel le dijo a Zacarías: el nacimiento de este muchacho va a ser de gran alegría. Aquí se está cumpliendo. ¿Ok? 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, la tradición judaica. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Vea eso. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Un paréntesis aquí. ¿Cuál es la enfermedad de Juan? De Zacarías. Mudo. ¿Y por qué le están hablando con señas? ¿Por qué usen la cabeza, el cerebro? Una cosa es mudo, no hablar, y otra cosa es sordo, no oír. ¿Por qué le están hablando con señas a Zacarías? Porque no solo quedó mudo, quedó sordo y mudo. ¿Está claro eso? Usted a un sordo no le habla con señas. Mejor dicho, a una persona que tiene audición, usted le habla porque sí le va a escuchar. Solo a un sordo es que usted tiene que hacerle señas. Y a propósito, acuérdense, nunca a un sordo le diga sordo mudo, porque eso es un insulto. Porque hay sordos que no pueden escuchar, pero sí pueden hablar. Que no hablen correctamente porque no se pueden escuchar, eso es diferente. Pero nunca, escúcheme bien, Betania, usted conoce un sordo, le dice: oye, mira un sordo mudo, te sacan las muelas. Usted llame a un sordo sordo, nada más. Pero aquí en el caso de Zacarías, el ángel le dijo que iba a quedar mudo, pero por cuanto le hablan en señas, indica que también quedó sordo y mudo. Sigo leyendo entonces, 62 de nuevo. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amados míos, escuchen. Vamos hasta el 68, perdón. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Increíble la historia de este bebé, ¿eh? Y escúcheme algo más. Y Zacarías profetizó delante de todos quién llegaría a ser su pequeño bebé Juan. Ya teniendo a su bebé, y yo me imagino esta ternura, ¿no? Ya un señor anciano que anheló con toda su vida tener un hijo, ahora lo tiene, y Dios le va a revelar ahora quién va a ser este bebé. Y lleno del Espíritu Santo a causa de este niño, ahora él va a dar la siguiente profecía referente a su hijo. Leemos esto en Lucas 1, del 76 al 80. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Escúcheme bien, iglesia, por favor. Mira lo que tiene que predicar un predicador de Cristo. No basura de lo que se predican ahora en muchas congregaciones. No shows. Y los pastores ahora son unos payasos mediocres. Mira lo que tiene que ser un verdadero siervo del Señor: predicar arrepentimiento de pecados, salvación al pueblo. Y escucha, 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu,
y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Ese tiempo desierto estaba con los esenios. Y escúchame, amados míos, es increíble saber que mucho antes de nacer ya Dios tiene un tremendo plan para los que le amamos. Por eso, mujeres de Betania, escúcheme, ustedes se atreven a asesinar a sus hijos a través del aborto. No solamente que estás matando a una criatura, sino que estás destruyendo el plan y el propósito de Dios para esa vida, y tendrás que darle cuenta a Dios de eso. Piensa bien, Betania, vírgenes de Betania y mujeres de Betania, piensen bien. Acuérdate que las consecuencias de tener fornicación y adulterio, que es pecado, también es un embarazo no deseado. Y tú no puedes acabar un embarazo con el aborto, porque donde tú lo hagas, vas a tener que dar cuenta a Dios de dos cosas: el asesinato de tu hijo y también el haber acabado con el propósito de Dios en la vida de ese niño o de esa niña que no nació. Y escucha algo más. Jeremías 1:5, uno de los versículos más grandes, más bellos, más hermosos. Tú que estás el día de hoy aquí, entiende esto. Antes de que tú nazcas, ya Dios tenía un propósito para tu vida. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y qué lindo que nuestros hijos tengan esta bendición. Y amados míos, a Juan le pusieron el apodo de Bautista porque bautizaba a los que hacían la confesión de pecados a Dios y se arrepentían de toda su maldad. Esto es importante, hijitos de mi corazón. Ustedes que de pronto visitan a Betania y vienen de la tradición pagana romana, no vas a encontrar nunca en la Biblia que a un niño se lo bautiza. A los niños se los presenta. Se bautiza todo aquel que tiene conciencia, todos aquellos que tienen uso de razón, todos aquellos que saben que han pecado, que han hecho lo malo, y van a predicar y van a confesarle a Dios. Escúchame por favor, amados. No es que Juan predicó y después tuvo que irse a un confesionario, alzarse la bata y comenzar a decir: a ver, vengan chicos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, acusan los siguientes pecados. A ver, lárgalos. Ya, chévere. Ahora te vas a pegar 7 zambullidas en el Jordán para que te perdonen los pecados. Nada es azar, hermano. Usted no tiene que confesarle sus pecados a ningún hombre, porque el hombre es igual de pecador que usted. El único que perdona pecados, su nombre es Jesucristo, y es a Él a quien usted tiene que pedirle perdón, arrepentirse, renunciar y pedir que el Señor te perdone. Y eso fue lo que hacía Juan. En Lucas capítulo 3, versículo 3, escrito está esta verdad: y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso le llaman bautista, el que bautiza. A nosotros, nuestra denominación bautista, antes se la conocía de una forma despectiva como los anabautistas, los rebautizadores. Nosotros enseñábamos que el bautismo de Roma no es bíblico, y por ende una persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepiente de todos sus pecados, debe bautizarse. Como se volvían a bautizar, a esa denominación los llamaron los anabautistas, los que rebautizan, rebautizadores, de una forma despectiva. Pero aquí tenemos que nosotros sacar pecho, hermano, porque ahora en este tiempo, los bautistas tenemos el mismo apodo del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se lo conocía como el pueblo del libro, y ahora nosotros los bautistas se nos conoce como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque nosotros comemos Biblia y no comemos cuento. Si está en la Biblia, nosotros lo hacemos y lo practicamos. Si no está en la Biblia, vaya por la sombrita. Así de fácil. Y escúchenme algo más, amados. Su mensaje, ¿qué predicaba Juan el Bautista, hermano? Y ustedes que vienen de otra denominación, por favor, escuchen y aprendan y comparen. Y por eso miren lo que Dios le ha dado a ustedes y a nosotros, esta bendición de estar en una iglesia celosa de la doctrina de Cristo, de nosotros no permitir que el mundo entre en la iglesia
sino nosotros, la iglesia, impactar al mundo con el poder del evangelio de Cristo. Y mira lo que predicaba Juan el Bautista. Y por favor, mucha atención. Ustedes de pronto que vienen de otras sectas o congregaciones donde hay milagros, donde hay manifestaciones sobrenaturales. Vamos a ver qué hacía Juan. Escúchame. Su mensaje confrontaba el pecado para que la gente se arrepintiera sin hacer ni un solo milagro. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista, amados? Juan el Bautista, él no hizo ni un solo milagro. La gente no venía a Juan el Bautista para ser sanados, para la noche de gloria, como hace Cash Luna, Guillermo Maldonado, la señora Ana Méndez. Que Dios tenga misericordia de todos estos sectarios que están engañando al pueblo, de los falsos judíos mesiánicos que destrozan la gracia de mi Señor Jesucristo para invitar a la gente a volver a la ley, cuando Cristo, hermanos, abolió la ley, viviendo Él en la ley, para que usted y yo vivamos bajo la gracia. Mira lo que está predicando ahora Juan el Bautista, hermanos, y por eso la importancia de aprender qué enseñó Jesús, para que tú no te dejes confundir. No vayan a Betania, ahí no hay Espíritu Santo. Y uno pregunta, ¿por qué no hay Espíritu Santo? ¿Dónde están los que hablan en lenguas? ¿Dónde está que la gente se tira al piso? ¿Dónde están las manifestaciones de poder y de milagros? Bueno, cuando Jesucristo predicaba, ¿cuántos hablaron en lengua? ¿Cuántos hablaron en lenguas cuando Jesucristo predicaba? ¿Cuántos se tiraron al piso cuando Jesucristo predicaba? 2 endemoniados. Los endemoniados sí se tiraban al piso y se revolcaban. Eso sí, y no eran llenos del Espíritu Santo, eran llenos del espíritu de demonios. Eso vamos a aprender ahora, hijos. Ustedes tienen que entender que en una iglesia lo más importante es el poder de la palabra de Dios que transforma vidas. No milagros, hijito de mi corazón, porque muchos recibieron milagros de parte de Jesucristo. Igual se fueron de cabeza al infierno, porque el milagro no te salva. Lo que te salva es el poder de la palabra de Dios, que te enseña qué vino a hacer Jesucristo, a morir por ti y por mí, para una transformación de vida. Veamos el mensaje de Juan el Bautista. A ver si él hacía shows, a ver si él hacía milagros, a ver si él hacía manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, o era un mensaje directo, confrontador, para que tú y yo nos demos cuenta que en el día de hoy estamos igualitos que en el tiempo de mi Señor Jesucristo. Leo pues, escucha, Lucas capítulo 3, 7 al 14. Este es el mensaje de Juan. Hello, iglesia. Uy, Pastor Arturo, usted predica duro. Sonó esta rima, ¿no? Pastor Arturo, tú predicas duro. Vamos a ver, espérate que ya llegaremos a las prédicas de mi maestro. A ver si Jesucristo hablaba, los pájaros vuelan, el césped es verde y el agua tranquila. A ver si Jesús predicaba así. Imagínate la prédica de Juan el Bautista. ¿Qué pensarían ustedes si el predicador aquí predicara como Juan el Bautista? Mira esto. Lucas capítulo 3, versículo 7 al 14 escrito está. Hermano, si yo predicara como Juan el Bautista, no quedaría gente aquí en Betania. Yo a ustedes cuando llegan acá, yo les digo, hola mi amado, hola mi amada, mi princesa, mi príncipe. De aquí en adelante los voy a saludar como predica Juan el Bautista. Ustedes van a llegar y yo les decir, hola generación de víboras, ¿cómo estás? Mira esto, hermano. Escucha bien. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Respondiendo les dijo, y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también
unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Imagínate esta prédica, hermano. Y déjeme decirle algo. A veces ustedes no vienen porque llueve, no vienen porque hace sol, no vienen porque hace frío, no vienen porque hace calor. Este Juan estaba en el desierto y la gente tenía que venir días de viaje para venir a escuchar a este hombre que traía un mensaje de la palabra de Dios. No con los fariseos que tenían lisonjas a acariciarle la oreja. Imagínate, tú venías a escuchar a este hombre que de por sí su vestimenta era diferente, mientras que los fariseos y religiosos usaban túnicas carmesí, de púrpura, cosas hermosas. Este hombre estaba con piel de camello. Mientras acá tenían banquetes y comían manjares, Juan el Bautista comía saltamontes y miel de abeja. Mientras los de acá estaban bien cortados y bien afeitaditos como mujeres, Juan el Bautista, como varón, su linda barba y su cabello largo, porque era nazareo, nunca se pudo cortar el pelo ni cortarse la barba. O sea, su apariencia era diferente. Esto no está en sus apuntes y quiero compartírtelo ahora. Escribe, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre religión y cristianismo? Porque muchos dicen que el cristianismo es otra religión. Por favor, escribe. ¿Cuál es la diferencia entre religión y cristianismo? Religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios a través de las obras. Repito, religión es el esfuerzo de los hombres por querer alcanzar a Dios a través de las obras. Yo soy bueno, yo comparto mi comida, yo regalo mi plata a los pobres, entonces yo estoy haciendo todos estos sacrificios para alcanzar a Dios. El cristianismo es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre a través de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? No es por obras que tú te vas al cielo, sino por la fe en la obra que hizo Cristo al venir a morir a la cruz del Calvario. Jesús, perdón. Y ahora es lo que está pasando ahora aquí. Juan el Bautista no les está dando un mensaje igual que los fariseos. Palabras bonitas. Uy, Dios quiere prosperarte. Uy, Dios quiere darte casa, carro, joyas. Pare de sufrir. Toma la agüita y pare de sufrir. Y tú vienes a otra iglesia y te dice: pecador, hijo del diablo, arrepiéntete. Y la gente dice: ¿y qué tengo que hacer? Deja ponerle los cachos a tu mujer, pues. Deja de ser un hipócrita mentiroso. Deja de ser un farsante. Deja de ser un chismoso, lengua larga, lengua viperina, bruja. Y comencemos a ser verdaderos hijos de Dios. Varón, deja de castigar a tu mujer con palabras, insultos y maltratos. Mujer, aprende a ser esa ayuda idónea que tu marido necesita. Padres, enseñen a sus hijos con el ejemplo. Hijos, aprendan a respetar a sus padres y no a tratarlos como sirvientes. No mientan los unos a los otros. Y comenzamos a darnos cuenta que estos cambios no pueden venir por voluntad propia, sino con la presencia de Dios en nosotros, que Él nos ayuda a cambiar. Y escúchame, amados míos, Juan tuvo el honor. Juan siempre advertía que detrás de él viene el Mesías, el Salvador. Si hay algo que aquí en Betania siempre somos, y algo que yo aprendí de mis maestros y mis pastores: una iglesia bíblica tiene que ser cristocéntrica y bibliocéntrica. Aquí nosotros proclamamos a Jesús, la honra para Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Se trata de Jesús. Venimos para adorar a Jesús. Venimos a cantarle a Jesús. Y ese era el mensaje del Mesías, de Juan el Bautista, hermano. Yo vengo a predicarles, pero viene detrás de mí uno a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Usted viene aquí a Betania y aquí siempre te hemos dicho: el bacán de esta iglesia, su nombre es Jesucristo.
Toda la honra y la gloria es de Jesucristo. El que hace la obra es Jesucristo. El que puede cambiar tu vida es Jesucristo. La solución de tus problemas es Jesús. Y prepárate porque Cristo viene pronto. Y escúchame esto, hermano. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28, escrito está: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntase: ¿tú quién eres? Confesó, y él no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Paréntesis. ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Que viene de qué palabra griega? ¿Hebrea? Ungido en hebreo, ¿cómo se dice? Mesías. ¿Ya se olvidaron? Mesías en hebreo, Cristo en griego. Aquí Juan el Bautista está diciendo: yo no soy el Mesías, el Cristo. Sigo leyendo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y escúchenme, amados, Juan tuvo el honor de bautizar a Jesús y dar testimonio de él. Qué honor para Juan el Bautista, hermano. Bautizar al Maestro, bautizar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cuanto tenía esta intimidad con Dios, Dios les da este privilegio. Ustedes a veces, hermanos, no entienden el privilegio de ser cristianos. Yo soy salvo por la fe en mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Hermanos queridos, yo tengo al Dios creador del cielo y la tierra como papá. Yo tengo a su Hijo como el Salvador de mi vida. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor es ese! ¡Qué honor ser parte de la Iglesia Bautista Betania! Una iglesia de sana doctrina, donde yo puedo traer a mis hijos y saber que a mis hijos no los van a engañar con mentiras, ni un evangelio adulterado, hermanos. Y muchos de ustedes no valoran lo que Dios nos ha dado. Y aquí está Juan. Tiene esta bendición de ser aquel que bautice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 1, 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Y amados míos, jamás tuvo celos del ministerio de Jesús. Antes se alegraba. Escúchenme bien, hermanos que vienen a la iglesia y tienen celos los unos a los otros y quieren devorarse los unos a los otros, que quieren competir. Yo predico mejor que el uno, yo sirvo mejor que el otro, yo canto más lindo que el otro. Hermanos, todo eso es basura. Si usted aquí es algo, gloríese en el Señor, porque usted y yo aquí no somos nada, ni nadie. Acuérdese siempre de eso. Usted venga con esa humildad siempre. Y no se olvide de la terapia del burro. Los aplausos son para los que va arriba, no para el burro, hermano. Yo nunca leo en la entrada triunfal a Jerusalén:
Jesús montado en un pollino, que el pollino se quiso hacer caballo, o siendo burro comenzó a caminar como de paso, pura sangre. Él siguió siendo burro, hermano. Entendió que los aplausos y la alabanza era para el maestro que venía sobre él. Y así también Juan el Bautista, él entendía que él tenía que cumplir un propósito, y cuando ese propósito se estaba cumpliendo, era necesario que Jesús crezca y que él mengue. Escrito está en el mismo libro de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 3, 22 al 30, 22 al 30 escrito está. Juan 3, 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que la gente vea en mí el gozo de mi Señor Jesucristo. Es necesario que la gente, cuando yo hable, puedan escuchar a Jesús. Que cuando yo abrace, sientan el abrazo de Jesús por todas partes. Que la gente pueda percibir que Jesucristo es el todo en todo mi ser. Y escucha, por su valentía y frontalidad fue a parar a la cárcel. Hermanos, este varón no tenía pelos en la lengua. Este era tan poderoso en su palabra que al mismo Herodes, que todo el mundo temía, este le confrontó con su pecado. Se había robado la mujer de su hermano Felipe y tenía como mujer a su cuñada. Y déjame decirte algo, tú que estás aquí en esta mañana, ¿no? Cuando tú comienzas a hacer las cosas mal, van a terminar peor. Porque ya vas a ver que por tener a esta mujer, Herodías tenía una hija, su sobrina, la sobrina de Herodes, que se llamó Salomé. Ya vamos a ver qué dolor de cabeza Salomé le trajo a Herodes. Pero mira la frontalidad de Juan. Leemos en el libro de Lucas, capítulo 3, 19 y 20, escrito está: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hasta aquí es el ejemplo perfecto de Juan. Pero Juan era tan humano como tú y yo. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Un varón de fe sin fe. Ahora comienza la caída de Juan. Mira este varón. Desde los 6 meses quería predicar al maestro. Frontal, no le tenía miedo a nadie, decía las verdades tal como era, pero al caer en la cárcel, algo pasa. Escucha. Pero al verse solo en la cárcel, sin que Jesús lo visitara, su fe tambaleó y tuvo que cerciorarse. Comenzó a dudar. El que tenía la plena convicción, el que había dado testimonio, este es el Cordero de Dios, ahora en la cárcel, de pronto ahora en la enfermedad que tú estás, de pronto ahora en el desierto en que tú vives, de pronto ahora en la escasez que tú tienes, comienzas a cuestionarte: ¿de verdad Dios existe? Ante la muerte de un ser amado que tú amas con todo tu corazón, y viene, acuérdate lo que aprendiste el año pasado, estos golpes que vienen duros contra el corazón. Satanás tiene un propósito de hacerte dudar: ¿dónde está Dios? Y ahí está Juan. Ahora comienza a dudar: estoy solo, ¿dónde está Jesús que no me viene a ver? ¿Será que Jesús es el Mesías? Mira esto, en el libro de Lucas, capítulo 7, 18 al 23. Lucas 7,
18 al 23, leo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y uno se pone a pensar, ¿cómo un hombre de Dios con fe, un predicador de tremenda magnitud como era Juan el Bautista, ahora no sabía quién era Jesús? Ahora se aparta de la fe, hermano. Ten mucho cuidado, hijitos de mi corazón. Cuidado con esas pruebas que vienen y que tú comiences a dudar de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios existe? Todo lo que aprendí en la iglesia, las promesas de Dios, ¿dónde están eso en mi vida ahora? Y quieras tú alejarte de los caminos de Dios y volverte al mundo. Acuérdate que en el mundo solo vas a tener aflicción, y producto de estar en esa aflicción del mundo viene la destrucción de tu vida y de tu familia. Ahí está Juan. Chicos, vengan, vayan a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías, o de pronto viene otro más? Ya tengo dudas y ya no sé qué mismo lo que creo. Sí me acuerdo que yo predicaba con fuerza, pero ahora ya no sé quién soy. Este varón que decía: yo soy esa voz que clama en el desierto y que prepara el camino para el Mesías, ahora por el problema, ahora por la cárcel, ahora por la soledad, ahora por ese encierro que de pronto tú en esta mañana también lo tienes, preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que me divorcie? ¿Por qué Dios permitió tal o cual cosa? Igual que Juan. Escucha, por esa duda mi Señor se refirió de Juan de esta forma. Cristianos, escúchenme por favor, y escribe esto. Lo importante de una vida cristiana no es cómo comienzo, sino cómo termino. Hay muchos que empiezan como carrera de caballo y parada de burro. Hoy empiezan con tantas ganas, hasta quieren ser pastor y meterse al seminario, pero viene la primera prueba y después salen y no quieren saber nunca más nada de las cosas de Dios. Y pierdes ese galardón que Dios tiene para tu vida. Pierdes, hermanos, por favor, no vayan a perderse los siguientes mensajes. Están preciosísimos, hermanos, de verdad, lindísimos estos mensajes que Dios tiene para nosotros, su iglesia. Pero mira lo que ahora mi Señor se va a referir a Juan, con qué dolor, y de esta manera. Juan, que era el tremendo profeta, hermanos queridos, el que tuvo de honor de bautizar al Mesías, de predicar y de restaurar el corazón herido y religioso de Israel. Ahora mira cómo mi maestro se refiere a su a pariente. No dice la Biblia que era primo, ¿ok? Cuidado con decir Juan y Jesús eran primos hermanos. La Biblia nomás dice que eran parientes, y déjelo así. ¿Qué parentela tenían? Eso se lo preguntamos a Jesús cuando lleguemos al cielo. Pero al menos yo no le puedo decir que eran primos, ¿ok? Eran parientes. Pero mira ahora cómo Jesús se refiere de su pariente a todos los que estaban escuchando. Encontramos esto, hermanos, Lucas capítulo 7, 24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, esta parte me encanta. Jesús no dijo esto para no dañar el corazón de Juan. Esperó que se fueran los mensajeros de Juan. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver? ¿Al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: y aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres
no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Termina su carrera dudando y pierde su galardón en el cielo. Y escucha algo más, hijitos. Y murió por falta de cordura de un lascivioso que hizo promesas a una joven. Juan el Bautista literalmente pierde la cabeza por un depravado enfermo, lascivioso, un tío que mira a su sobrina de una manera indebida, de una manera lujuriosa. Y esta chica, llamada Salomé, comienza a danzar delante del rey, hija de Herodías, hija de Felipe, su hermano, y con los tragos encima en el cumpleaños. Y a propósito, tengan cuidado, ¿no? Porque los testigos de Jehová van a utilizar esto que vamos a leer para decirte que es prohibido celebrar los cumpleaños, porque hay dos cumpleaños que se mencionan en la Biblia. El uno fue el hijo de Nabucodonosor y el otro fue justamente Herodes. Y en estos dos casos, por el trago, hubieron desmanes. Y los testigos de Jehová utilizan esto para no celebrar los cumpleaños, que es pecado. Pecado las muelas de los testigos de Jehová. Hermanos queridos, uno tiene que darle gracias a Dios y alegrarse en gran manera que el Señor te ha regalado un año más de vida. Y tiene que hacer fiesta, hermano. Hágalo, celebre, pero nada de chupar. O sea, no se mande tampoco. El pastor dijo que sí hay que hacer fiesta, así que una jabita de las heladitas, nada. Si va a tener heladita, que sea agua de naranja, naranjada, Coca-Cola, pero nada de esas cervezas, ni whisky, ni trago, ni nada de esa basura, porque por el trago es que vienen los problemas. Pero hermano, ¿cómo yo voy a llegar a un año más? O sea que ahorita los testigos de Jehová estuvieran revolcándose en el piso con dolor. Estamos de fiesta, celebramos 48 años en Betania, y nosotros no tendremos que hacer fiesta a nuestro Dios, porque Él nos ha permitido llegar hasta este día, hermanos. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, y todos los días nos va a ayudar el Señor, porque grande es aquel que nos llamó, y más grande es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Y amados queridos, prepárate para cosas aún más increíbles que vienen de parte del Señor. Y escucha, Mateo 14, del 1 al 12. Aquí está la muerte de Juan el Bautista. Leo: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, creyendo en la reencarnación. La basura esta, mira. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amigos queridos, mi Señor hizo referencia al trabajo de su pariente. Con ese dolor, al ver que habían matado a Juan, ahora mi Señor va a hacer referencia y va a decir que Él es el último profeta. Ya no hay profetas el día de hoy, hermano. ¿Me escuchan? Cuidado con que vean ustedes: uy, vamos a Betania, que el pastor ha invitado al profeta. Cuidado, hermano. Nosotros tenemos la palabra profética más preciosa, que es la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos un cuentista que venga con títulos a cuentearnos. Apóstoles. ¿Qué apóstoles, hermano? El último apóstol fue el apóstol Pablo, y el último profeta fue Juan. De ahí tenemos la Biblia. Aquí tienes que buscar tú la profecía. Aquí tú tienes que buscar la voluntad de Dios. No permitir que vengan adivinos a quererte adivinar la suerte
y llamar eso que sea profecía o revelación de parte del Señor. No caigas en esos pecados, Betania. Ningún hombre puede profetizarte aparte de lo que está escrito en la palabra de Dios. Cualquier varón que venga a profetizarte que no esté eso en la Biblia, eso se llama adivinación, y eso es pecado. Y escúchame, Mateo capítulo 11 del 12 al 19 escrito está: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante. A ver, ya me fui de largo ya. Hasta el 19, estamos bien. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decía: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y amados queridos, ahora sí, mi Señor Jesús se prepara para dar su primer discurso. Ya luego que Juan comienza y prepara el camino del Señor, sin milagros, sin shows, pura palabra: arrepiéntanse, dejen su mal camino, dejen las borracheras, dejen las mentiras, dejen las orgías, dejen el engaño, dejen la ociosidad, dejen el robo, dejen la miseria. Ahora sí, hermanos, mi Señor Jesucristo se prepara para dar su primer discurso. 19 palabras, 5 segundos. Es el primer mensaje de Jesús. Imagínense, 19 palabras, 5 segundos. ¿Cuál fue ese mensaje? Eso lo veremos la próxima semana, porque este mensaje continuará. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. A Roma, y como ellos ya vieron que no era pura la esencia, abandonaron Israel y se fueron al desierto. Estos eran los esenios, gente muy radical y muy deseoso de mantener puro el mensaje de la palabra de Dios. Entre ellos están los manuscritos. Había un maestro cuyo nombre era Juan. Si usted conoce algo de Biblia, quiero que usted me diga a mí: ¿dónde en el Antiguo Testamento se bautizó alguien? ¿Dónde en el Antiguo Testamento venía algún profeta a decirle: arrepiéntanse y déjame bautizarte en agua? No lo vas a encontrar en ninguna parte. De pronto usted puede pensar: ¿y Naamán? Bueno, Naamán, ese fue solito 7 veces a zambullirse al Jordán. No tiene nada que ver con ser bautizado. Claro que también se habla espiritualmente que ellos fueron bautizados cuando atravesaron, hermanos queridos, el Mar Rojo, cuando estaban escapando de Egipto. Pero la realidad de las cosas es que los esenios, ellos tenían una práctica, un ritual de pureza, y ellos utilizaban el agua para poderse desinfectar y limpiar sus impurezas a través del bautismo. Juan fue uno de los que se creció, aprendió con esta tribu de los esenios. Y ahora escuche: su venida al mundo y su propósito estaba profetizado. Él no vino de casualidad. Escúcheme, usted que está aquí el día de hoy y está vivo, usted no es una casualidad o una coincidencia o un caliche en el condón de su papá. Usted está aquí es porque a Dios le dio la gana que usted naciera, porque Él tiene un propósito espectacular para tu vida, como lo hizo con Juan. Mucho antes de que Juan fuera concebido, ya el profeta Isaías, es cierto, ahora se dispone a predicar. Pero antes de predicar,
hay un personaje del quien tenemos que hablar en esta mañana. ¿Listos con Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable? Guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, vamos a aprender, amada Betania. Vamos a enriquecer nuestro conocimiento y vamos a deleitarnos en el poder de la palabra de Dios. Escucha. Mi Señor Jesús, antes de empezar a predicar y a enseñar, nos cuenta el Evangelio que su pariente Juan el Bautista estaba preso. Ya estaba mi Señor Jesucristo, mientras Él estaba en el desierto, al pobre Juan lo encarcelan y lo meten preso. Y vamos a poner este orden para entender. Y escúcheme, de pronto usted dice, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con Betania? Demasiado. Porque Juan el Bautista fue el que se encargó de preparar el camino del Mesías, y nosotros como Iglesia Bautista Betania tenemos que preparar el camino del retorno del Mesías. Y eso es lo que ahora no se predica, y por eso mucha cuidado y mucha atención a lo que vamos a aprender en esta mañana. Vamos a leer en Mateo capítulo 4 versículo 12 esto que está escrito y dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El contexto nos enseña que él ya se había bautizado, había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto 40 días y 40 noches, y antes de predicar, él escucha que este pariente de él estaba preso. La pregunta del millón es: ¿quién era Juan el Bautista? ¿Y por qué se llama Juan el Bautista? ¿Y por qué nosotros nos llamamos la Iglesia Bautista Betania? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era este? Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Vamos a prepararnos a continuar lo que estamos desarrollando a lo largo de este año y que lleva por título Predicando como Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 5. Y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, en este tema que estamos desarrollando, quisiera compartir con ustedes este mensaje que lleva por título Varón de fe sin fe. Este es el mensaje que quisiera compartir con ustedes para que aprendamos a nunca separarnos del Señor nuestro Dios por encima de las circunstancias que estemos viviendo. Varón de fe sin fe. Habíamos visto que mi Señor Jesucristo es el Dios de orden. Nació como había sido profetizado. A los 8 días fue circuncidado y presentado al templo. A los 12 años cumplió la bar mitzvah, que es la primera vez que lee públicamente la Torá. Y amados queridos, como judío que era este niño, creció siguiendo las enseñanzas de los rabinos, aprendiendo la Torá y siguiendo el ejemplo de su padre terrenal José, siendo un carpintero. Y a los 30 años, antes de iniciar nada, antes de predicar, antes de servir, primero se bautizó, dejándonos ejemplo del orden y de las cosas establecidas por Dios. Y luego de eso fue llevado al desierto, donde fue tentado 40 días y 40 noches. Después de eso, venciendo a Satanás, anunció que este niño tenía que nacer. Y en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, vamos a leer justamente esto. Y así está escrito y leo. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El propósito de este niño era preparar el camino del Mesías. Betania, escucha bien. Ahora nosotros, la iglesia, tenemos nuevamente que preparar el camino para el retorno del Mesías. ¿Y cómo hizo Juan para preparar este camino? Vamos a conocer un poquito de la concepción, el nacimiento y el crecimiento de Juan. Escúchame. Su nacimiento fue un evento milagroso. Al igual que Isaac con Abraham y Sara, los padres de Juan el Bautista también estaban viejitos y no podían concebir. Y vamos a leer esta historia milagrosa en el libro de Lucas capítulo 1 del 13 al 25. Escrito está, y leo de la siguiente manera:
Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor hombre. Bueno, ¿dónde fue sus estudios? Esto es importante que usted sepa. Uno de los hallazgos más grandes dentro de la teología bíblica ocurrió más o menos en los años, justamente recién, 1950, 1960, que fue el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en Qumran, en Israel. Unos beduinos habían perdido unos cabritos, y buscando unos muchachos esos cabritos, viendo que había un hueco así en la montaña, coge una piedra y la lanza, pero al sonar se oye como que se quebró una vasija. Estos muchachos se acercan a ver y encuentran unas vasijas grandes, y dentro de esas vasijas unos rollos. Hacía frío esa noche y muchos de esos rollos lo usaron para calentarse y los quemaron. Y después fueron a ver cuánto les daban. Hermanos queridos, y esto era uno de los hallazgos más importantes dentro de la arqueología bíblica. Y bueno, se encontraron rollos o copias de más de antigüedad, 2000 años de antigüedad. Y encontraron partes completos del libro de Isaías y partes de la Biblia. Y entre ellos, hermanos queridos, una norma y una regla de un grupo que vivía en ese tiempo en el desierto, que era de la tribu de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Esenios eran judíos radicales que estaban hartos de la podredumbre de la religión judaica. Los fariseos se habían vendido a